A comienzos de la década de 1990, México se encontraba ante un punto de quiebre silencioso. Mientras el discurso oficial hablaba de modernización, apertura económica y estabilidad institucional, otra estructura crecía fuera del foco público. Una estructura con reglas propias, recursos ilimitados y una capacidad real para disputar el poder en la frontera norte del país. Dos organizaciones criminales se preparaban para ese choque. No competían solo por rutas de droga, sino por control territorial, influencia política y dominio económico. De un lado, el Cártel de Juárez, encabezado por Amado Carrillo Fuentes, un operador que transformó el narcotráfico en una maquinaria logística de alcance continental. Del otro, el Cártel de Tijuana, dirigido por los hermanos Arellano Félix, conocidos por imponer su dominio mediante la violencia directa y el control absoluto del territorio. Durante un periodo limitado, ambas organizaciones coexistieron, compartieron rutas, contactos y beneficios bajo acuerdos pragmáticos. Sin embargo, esa convivencia estaba destinada a romperse. Cuando los intereses comenzaron a superponerse, la frontera dejó de ser una línea geográfica y pasó a convertirse en un escenario de confrontación encubierta. El resultado fue una guerra silenciosa que dejó cientos de muertos, penetró instituciones del Estado y culminó en uno de los episodios más impactantes de la historia contemporánea de México, el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, un crimen que décadas después continúa rodeado de dudas y versiones enfrentadas. Esta no es solo la historia de narcotraficantes, es el relato de cómo una disputa criminal logró alterar el equilibrio político, social y moral de un país entero. Juárez contra Tijuana no fue un conflicto más. Marcó el momento en que el narcotráfico dejó de operar desde los márgenes y comenzó a influir en el centro mismo de la vida nacional. Para comprender cómo se llegó a ese punto, es necesario entender el contexto. A principios de los años 90, México atravesaba una transformación profunda. Bajo el lenguaje de las reformas económicas y los tratados internacionales, crecía una economía paralela con alcance global. El tráfico de drogas ya no dependía de contrabandistas aislados. Se había convertido en una red internacional con jerarquías definidas, flujos financieros complejos, sistemas de transporte avanzados y conexiones directas con productores sudamericanos y mercados estadounidenses. En ese escenario surgieron organizaciones capaces de operar como corporaciones clandestinas. El Cártel de Juárez dominaba corredores estratégicos del norte del país, rutas que conectaban directamente con Texas y permitían mover cargamentos a gran escala. El Cártel de Tijuana controlaba la frontera con California, uno de los accesos más rentables hacia Estados Unidos. Ambos dependían de los mismos proveedores y del mismo mercado final. La coexistencia solo era posible mientras el negocio siguiera creciendo para todos. La figura central de Juárez fue Amado Carrillo Fuentes. Nacido en 1956 en Sinaloa, creció en un entorno donde el tráfico de drogas formaba parte del paisaje cotidiano. Su entrada al mundo criminal no comenzó con armas ni con violencia directa, sino desde la aviación. Carrillo comprendió antes que muchos que el futuro del negocio estaba en el transporte, en reducir intermediarios y en controlar la cadena completa desde el origen hasta la frontera. Su formación como piloto lo convirtió en un operador distinto. Aprendió a manejar vuelos clandestinos, a modificar planes de navegación, a identificar pistas improvisadas y a operar sin dejar rastro. En un contexto donde la logística empezaba a ser tan relevante como la Fuerza Armada, ese conocimiento resultó decisivo. Esa capacidad llamó la atención de Rafael Aguilar Guajardo, exagente de la Dirección Federal de Seguridad, una de las corporaciones más temidas del país durante las décadas de los 70 y 80. Tras la captura de Miguel Ángel Félix Gallardo,
en 1989 y la fragmentación del antiguo cártel de Guadalajara, Aguilar Guajardo asumió el control del cártel de Juárez. Necesitaba operadores confiables y Carrillo se convirtió en su colaborador más cercano. Durante ese periodo, Amado no se limitó a ejecutar órdenes. Observó cómo se tomaban las decisiones, cómo se negociaba el poder y cómo se sostenían las alianzas. El corredor de Juárez era estratégico, conectaba directamente con Texas y permitía mover grandes volúmenes de cocaína y marihuana hacia Estados Unidos sin depender de intermediarios externos. Controlar esa ruta significaba dominar una de las puertas más rentables del tráfico internacional. Con el tiempo, la relación entre ambos se volvió insostenible. Aguilar Guajardo representaba un modelo más antiguo, apoyado en alianzas frágiles y estructuras heredadas. Carrillo, en cambio, pensaba en términos de eficiencia, reducción de riesgos y control total del transporte. El desenlace fue inevitable. Aguilar Guajardo fue eliminado y Amado Carrillo Fuentes asumió el liderazgo absoluto del cártel de Juárez. Una vez en la cima, impuso un estilo distinto. Evitó los enfrentamientos visibles y apostó por la inversión logística. Construyó una flota aérea sin precedentes, jets privados, aviones cargueros y aeronaves comerciales adaptadas para transportar cocaína desde Sudamérica hasta el norte de México. Cada vuelo era una operación planificada para minimizar pérdidas y reducir exposición. Ese dominio del espacio aéreo no pasó inadvertido. Las autoridades estadounidenses y la DEA comenzaron a identificarlo como el principal operador logístico del continente. La prensa le otorgó un nombre que resumía su poder: el Señor de los Cielos. Bajo su mando, el cártel de Juárez llegó a mover cientos de toneladas de cocaína al año y a concentrar una fortuna de miles de millones de dólares. En un entorno donde muchos líderes caían por exceso de visibilidad o por guerras innecesarias, Carrillo demostró que el control del transporte podía ser más decisivo que el control de las calles. Mientras su imperio crecía desde el aire, otros grupos comenzaron a verlo no solo como un socio útil, sino como un rival que tarde o temprano tendría que ser enfrentado. La paz que solo existe mientras conviene. Muy pronto, Amado Carrillo Fuentes comprendió que la supervivencia dentro del narcotráfico no dependía únicamente de mover cargamentos o eliminar rivales. El verdadero blindaje estaba en las relaciones. Mientras otros jefes criminales se dejaban arrastrar por la exposición y la violencia impulsiva, Carrillo apostó por una estrategia mucho más discreta. Cultivó vínculos con sectores políticos, económicos y militares. Financió campañas de forma indirecta y compró silencios dentro de corporaciones clave. Su objetivo no era imponerse por la fuerza, sino operar sin interferencias. El bajo perfil se convirtió en su principal escudo. Evitaba aparecer en escenas de violencia abierta, delegaba decisiones sensibles y mantenía una distancia calculada respecto a los conflictos visibles. Sus operaciones aéreas funcionaban con precisión, protegidas por una red de complicidades que le garantizaba información anticipada sobre operativos, retenes o investigaciones. Para Carrillo, el poder no se exhibía, se administraba. Mientras el cártel de Juárez consolidaba su dominio logístico desde el norte del país, en el extremo opuesto de México se estaba formando otra fuerza con una visión completamente distinta. En el noroeste surgía el Cártel de Tijuana, una organización marcada por la disciplina interna, el control familiar y el uso sistemático de la violencia como forma de gobierno criminal. Los fundadores de este grupo, los hermanos Arellano Félix, provenían del mismo entorno que Carrillo. Originarios de Sinaloa, habían crecido bajo la estructura del antiguo cártel de Guadalajara y conocían de primera mano las reglas no escritas del negocio. Tras la captura de Miguel Ángel Félix Gallardo en 1989, el mapa del narcotráfico mexicano
fue repartido entre antiguos socios. A los Arellano les correspondió uno de los territorios más estratégicos del país, Tijuana, y gran parte de Baja California. Ese enclave tenía un valor excepcional. La frontera directa con California abría la puerta al mercado más grande y rentable de Estados Unidos. Controlar Tijuana significaba decidir quién cruzaba, cuándo y a qué precio. Los Arellano comprendieron esa ventaja y construyeron una organización cerrada, jerárquica y profundamente violenta. Bajo el liderazgo de Ramón Arellano Félix, el cártel desarrolló una estructura armada temida incluso dentro del propio mundo criminal. Sus sicarios actuaban con brutalidad extrema y no dudaban en atacar a rivales, policías o funcionarios. El mensaje era directo: el territorio se respetaba o se pagaba con la vida. El poder económico del grupo creció gracias a las rutas del Pacífico mexicano y a sus acuerdos con organizaciones colombianas. La violencia no cumplía solo una función defensiva, también operaba como mecanismo de control social. En Tijuana, su influencia se sentía en todos los niveles. Dominaban bares y discotecas, infiltraban corporaciones policiales locales y ejercían presión directa sobre autoridades municipales. La frontera funcionaba bajo sus reglas y ningún cargamento cruzaba sin su autorización. De este modo, se consolidaron dos modelos opuestos dentro del narcotráfico mexicano. Por un lado, Amado Carrillo Fuentes, apoyado en la discreción, la logística y las relaciones políticas. Por otro, los Arellano Félix, sostenidos en el miedo, la lealtad familiar y el control armado del territorio. Durante un tiempo, ambos esquemas coexistieron, pero esa convivencia no podía sostenerse indefinidamente. Los hermanos Arellano proyectaban una imagen de carisma y seguridad, aunque su estructura interna estaba marcada por la desconfianza constante. Ramón tenía fama de impulsivo y profundamente paranoico. Desconfiaba incluso de sus propios aliados y reaccionaba con extrema dureza ante cualquier señal de traición. Benjamín Arellano Félix, en cambio, ejercía como el cerebro financiero del grupo, encargado de administrar recursos, sobornos y contactos estratégicos. Juntos construyeron una organización tan cerrada que incluso otros capos encontraban enormes dificultades para negociar con ellos. Esa combinación de control familiar y violencia sistemática dio al cártel de Tijuana una reputación temida en todo el país. Dentro de su estructura, aparecieron grupos de sicarios conocidos como narcojuniors, jóvenes provenientes de sectores acomodados que se integraban al crimen atraídos por el dinero, el estatus y una falsa sensación de invulnerabilidad. El narcotráfico se mezclaba con el lujo, las fiestas y una vida ostentosa que contrastaba con la brutalidad de sus acciones. Durante ese periodo, los grandes cárteles mexicanos aún no se concebían como enemigos permanentes. Funcionaban como socios circunstanciales dentro de una cadena internacional bien definida. Las organizaciones colombianas producían la cocaína. Los grupos mexicanos se encargaban del transporte, la protección de rutas y la distribución en Estados Unidos. El flujo de dinero era constante, y el negocio se sostenía gracias a acuerdos silenciosos que se respetaban mientras resultaran rentables. El cártel de Juárez dominaba amplias zonas del norte y del centro del país. Tijuana controlaba el noroeste y la frontera con California. Ambos dependían de los mismos proveedores sudamericanos y del mismo mercado final. Esa coexistencia solo funcionaba porque las ganancias crecían para todos. Pero la ambición no reconoce límites. Tanto Carrillo como los Arellano compartían un objetivo claro: convertirse en los dueños absolutos del tráfico de drogas hacia Estados Unidos. El problema era que el margen para expandirse comenzaba a reducirse. A mayor volumen de operaciones, mayor presión de las autoridades. Las agencias estadounidenses y mexicanas intensificaron su actividad. La DEA, el FBI
y la Procuraduría General de la República incrementaron decomisos, detenciones y labores de inteligencia. Cada cargamento perdido y cada arresto sembraban dudas dentro del propio mundo criminal. Las sospechas de filtraciones se multiplicaron. Nadie confiaba plenamente en nadie. En ese clima de presión constante, los pactos comenzaron a debilitarse. Las reglas no escritas dejaron de ser suficientes y las alianzas se volvieron frágiles. Carrillo contaba con una ventaja que los Arellano no poseían en la misma escala: una red de contactos dentro del sistema político mexicano. A través de sobornos, favores y relaciones sostenidas en el tiempo, había asegurado protección en distintos niveles del gobierno federal y estatal. Esa diferencia marcaría el rumbo del conflicto. Mientras Tijuana apostaba por el control armado y la intimidación directa, Juárez operaba bajo una lógica distinta, más silenciosa y profundamente conectada con las estructuras de poder. La ruptura ya no dependía de un solo acontecimiento. El enfrentamiento se estaba gestando en cada operación fallida, en cada sospecha y en cada decisión tomada bajo presión. La paz, sostenida únicamente por la conveniencia, estaba llegando a su fin. Cuando la conveniencia deja de alcanzar, los hermanos Arellano Félix proyectaban una imagen de carisma y seguridad, pero su estructura interna estaba atravesada por la desconfianza y la imprevisibilidad. Ramón Arellano Félix tenía fama de violento, impulsivo y profundamente paranoico. Desconfiaba incluso de sus propios aliados y reaccionaba con dureza extrema ante cualquier señal de traición. Benjamín Arellano Félix, en cambio, ejercía como el estratega financiero del grupo, encargado de administrar recursos, contactos y sobornos. Juntos construyeron una organización tan cerrada que incluso otros capos encontraban enormes dificultades para negociar con ellos. Esa combinación de control familiar y violencia sistemática otorgó al cártel de Tijuana una reputación temida en todo el país. Mientras su poder se expandía, también lo hacía su lista de enemigos. Aún así, durante ese periodo, los grandes cárteles mexicanos no se concebían todavía como rivales permanentes. Operaban como socios circunstanciales dentro de una cadena internacional bien definida. Para Carrillo, los Arellano eran un riesgo constante, demasiado visibles, demasiado violentos, capaces de atraer una atención que él llevaba años evitando. Esa incompatibilidad estratégica se tradujo pronto en fricciones reales. A comienzos de los años 90, surgieron conflictos por rutas de transporte y por el control de intermediarios colombianos. Algunos cargamentos no llegaron a destino, otros fueron interceptados por las autoridades y varios contactos clave desaparecieron sin explicación. En un negocio donde la confianza es frágil y la traición siempre es una posibilidad, esas pérdidas fueron interpretadas como ataques encubiertos. La tensión escaló con rapidez. Pilotos, operadores financieros, lavadores de dinero y enlaces internacionales que hasta entonces habían trabajado para ambos bandos se vieron obligados a tomar partido. Mantenerse neutral dejó de ser una opción. Cada decisión implicaba riesgos letales. La convivencia que durante años había sostenido el equilibrio entre Juárez y Tijuana comenzaba a resquebrajarse de forma irreversible. En paralelo, el contexto internacional reforzaba esa tensión. A medida que avanzaba la década de los 90, México se consolidó como el principal centro logístico del tráfico mundial de cocaína. Los grandes productores sudamericanos, debilitados por conflictos internos y presión estatal, necesitaban socios confiables que garantizaran el traslado de la droga hacia el norte. Los cárteles mexicanos ofrecían rutas estables, protección política y la capacidad de atravesar una de las fronteras más vigiladas del planeta. Durante un breve periodo, los principales líderes del narcotráfico mexicano mantuvieron una red de acuerdos silenciosos. Carrillo, los Arellano, Joaquín Guzmán Loera, Héctor Palma
y otros capos respetaban zonas de influencia y compartían, cuando convenía, recursos y contactos. Cada organización controlaba su región y su estructura, sosteniendo un equilibrio tan rentable como inestable. Ese equilibrio se mantenía únicamente mientras la ambición permanecía contenida. Cuando las ganancias comenzaron a verse amenazadas, los pactos perdieron valor. Al inicio, Juárez y Tijuana no se concebían como enemigos directos. Compartían proveedores, pilotos y puntos de conexión. Carrillo aportaba su flota aérea para mover cargamentos desde Sudamérica. Los Arellano facilitaban el cruce hacia Estados Unidos por Baja California. Era una relación funcional, basada en la utilidad mutua, no en la lealtad. Detrás de esa colaboración aparente se ocultaban diferencias profundas. Carrillo representaba una nueva generación con mentalidad empresarial, centrada en la logística y la reducción de riesgos. Prefería sobornos y acuerdos antes que la violencia pública. Esa visión chocaba de forma directa con la lógica de Tijuana. Cuando las operaciones crecieron y el margen de error se redujo, la desconfianza sustituyó a la conveniencia. El negocio seguía siendo el mismo, pero las reglas habían cambiado. Y cuando las reglas cambian, los antiguos socios suelen convertirse en los primeros enemigos. La alianza frágil y la ruptura. A diferencia del cártel de Juárez, el cártel de Tijuana operaba de forma mucho más visible e impulsiva. El terror no era un recurso excepcional, sino un mensaje permanente. Ejecuciones públicas, secuestros selectivos y despliegues armados se utilizaban para imponer autoridad y disuadir cualquier intento de desafío. Ese contraste de estilos no tardó en convertirse en una fuente constante de fricción. Con el aumento de las ganancias, también crecieron los desacuerdos. Las rutas se volvieron más valiosas y cada error tenía consecuencias millonarias. Varios cargamentos enviados por vía aérea desde Colombia, supuestamente bajo la cobertura logística de Amado Carrillo Fuentes, no llegaron a su destino final en Tijuana. Algunos desaparecieron sin dejar rastro. Otros fueron interceptados por las autoridades antes de cruzar la frontera. Para los Arellano Félix, aquello no podía atribuirse únicamente al azar. Las sospechas pronto se transformaron en acusaciones abiertas. Desde Tijuana, se sostenía que Carrillo estaba desviando parte de los envíos o negociando directamente con proveedores sudamericanos, reduciendo de manera deliberada la participación de sus antiguos socios. Desde Juárez, la respuesta era distinta. Los Arellano eran señalados como un foco permanente de problemas, un grupo cuya violencia excesiva atraía la atención de la prensa y de las agencias antidrogas, poniendo en riesgo a toda la red. El conflicto alcanzó un punto delicado cuando varios cargamentos asociados directamente a Tijuana fueron confiscados en el norte de México. Las pérdidas económicas resultaron severas. En un negocio donde cada operación se planificaba al detalle, esos golpes no podían ignorarse. En las conversaciones privadas de ambos bandos comenzó a repetirse una palabra que marcaba el inicio de una ruptura irreversible: traición. En ese momento, la supervivencia del negocio dependía más que nunca de la discreción y de los contactos dentro de las fuerzas de seguridad. Las rutas aéreas se encontraban bajo vigilancia constante de autoridades mexicanas y estadounidenses. Volar sin respaldo institucional equivalía a exponerse a una caída segura. Carrillo había construido su red de protección a través de antiguos funcionarios, mandos militares y operadores con influencia a nivel federal. Esa estructura le permitía anticipar operativos y modificar rutas antes de que fuera demasiado tarde. Los Arellano Félix también contaban con protección, pero en un nivel distinto. Sus alianzas se concentraban en policías locales, agentes ministeriales y funcionarios fronterizos. Era una red eficaz para el control territorial, pero limitada frente a la presión internacional y a las operaciones de gran escala.
Esa asimetría en las conexiones alimentó aún más la desconfianza. Desde la perspectiva de Tijuana, el cierre progresivo de rutas aéreas y el desvío de vuelos hacia zonas controladas por Juárez confirmaban sus peores temores. Consideraban que Carrillo estaba reorganizando el mapa a su favor, reduciendo su margen de maniobra y dejándolos expuestos ante las autoridades. Desde la óptica de Amado, el problema era otro. La violencia constante de los Arellano hacía que la atención del gobierno mexicano y de la DEA se concentrara sobre toda la estructura del narcotráfico, incrementando riesgos que él llevaba años evitando. La relación ya no se sostenía por conveniencia. Cada cargamento perdido, cada detención y cada rumor reforzaban la idea de que el peligro no estaba fuera del antiguo acuerdo, sino dentro de él. Mientras tanto, el tablero criminal comenzaba a llenarse de nuevos jugadores. Carrillo observaba con inquietud cómo la exposición constante del cártel de Tijuana amenazaba con arrastrar a todos. Su preocupación no se limitaba a las pérdidas económicas, sino al riesgo de que su sistema logístico colapsara por el exceso de violencia y la atención mediática generada desde Baja California. Entre los nombres que alteraron el equilibrio destacaban Joaquín Guzmán Loera y Héctor Palma, líderes del emergente cártel de Sinaloa. En ese momento, Sinaloa comenzaba a desafiar las estructuras tradicionales del narcotráfico, buscando expandirse más allá de sus territorios históricos. Guzmán utilizaba rutas controladas por Tijuana, pero su relación con los Arellano se deterioró con rapidez. Disputas por control, traiciones internas y enfrentamientos indirectos hicieron inviable esa convivencia. Las alianzas comenzaron a cruzarse de forma peligrosa. Carrillo mantenía vínculos operativos con Guzmán, mientras Guzmán estaba enfrentado abiertamente con los Arellano. El mapa criminal dejó de ser estable y pasó a funcionar como un tablero de ajedrez, donde cada movimiento podía terminar en una ejecución. Desde Juárez, el respaldo a Sinaloa se daba de manera discreta, sin anuncios ni demostraciones públicas. Desde Tijuana, la postura era clara. Guzmán y su gente eran considerados enemigos directos. La paradoja residía en que todos, sin excepción, dependían de las mismas rutas, de los mismos cargamentos y del mismo mercado final. El conflicto estaba definido, aunque aún no se había declarado de forma abierta. La violencia comenzó a manifestarse en los puntos más sensibles. Entre 1992 y 1993, Tijuana y Ciudad Juárez se transformaron en focos constantes de tensión, intermediarios asesinados, pilotos desaparecidos y ejecuciones selectivas se multiplicaron. Los cuerpos aparecían con señales que solo quienes estaban dentro del negocio podían interpretar. No se trataba de una guerra anunciada, sino de una serie de golpes calculados, diseñados para debilitar al rival sin asumir públicamente la autoría. En Tijuana, Ramón Arellano Félix organizó un grupo de sicarios de élite, entrenados y equipados con armamento de nivel militar. En Juárez, Carrillo respondió reforzando la seguridad de sus pistas clandestinas y profundizando sus contactos con sectores del ejército y de las fuerzas federales. Ambos comprendían que un enfrentamiento directo tendría un costo enorme, pero el margen para retroceder se había agotado. La tensión alcanzó su punto más crítico el 24 de mayo de 1993, en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Ese día, sicarios del cártel de Tijuana se desplazaron con un objetivo preciso: asesinar a Joaquín Guzmán Loera. Según la información con la que contaban, el capo sinaloense se movería en un automóvil Grand Marquis blanco. Lo que ocurrió después alteró de manera irreversible la historia del narcotráfico mexicano. Los atacantes confundieron el vehículo. Dentro no se encontraba Guzmán, sino el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, arzobispo de Guadalajara. El ataque fue inmediato y letal.
El cardenal murió acribillado. El impacto fue inmediato. El crimen sacudió a México y provocó una reacción internacional sin precedentes. Por primera vez, el narcotráfico dejaba de operar en segundo plano y ocupaba las portadas del mundo. La Santa Sede exigió explicaciones. El silencio dejó de ser una opción. A partir de ese momento, nada volvería a ser igual. El asesinato del cardenal, el quiebre total. Desde el primer momento, la versión oficial del gobierno mexicano sostuvo que la muerte del cardenal había sido consecuencia de una confusión. Sin embargo, esa explicación nunca logró convencer a amplios sectores de la sociedad. Aunque la responsabilidad formal recayó sobre el Cártel de Tijuana, las interpretaciones comenzaron a multiplicarse. Para algunos, el ataque habría tenido como objetivo incriminar a Joaquín Guzmán Loera. Otros hablaron de un operativo mal ejecutado, marcado por información defectuosa y decisiones precipitadas. Más allá de las hipótesis, el impacto fue irreversible. A partir de ese momento, las alianzas existentes quedaron rotas sin posibilidad de recomposición. La mañana del 24 de mayo de 1993 transcurrió sin señales de alarma en Guadalajara. El cielo estaba despejado, el calor comenzaba a elevarse sobre el asfalto y la actividad habitual del aeropuerto internacional seguía su curso. Pasajeros, trabajadores y personal de seguridad se movían con normalidad entre las terminales. Entre ellos se encontraba Juan Jesús Posadas Ocampo, arzobispo de Guadalajara, y una de las figuras más respetadas de la Iglesia Católica en México. Su perfil público combinaba firmeza moral y prudencia institucional en un país atravesado por la corrupción y la violencia. Al mismo tiempo, otros hombres se dirigían al mismo lugar con una misión completamente distinta. Eran sicarios vinculados al Cártel de Tijuana, actuando bajo órdenes directas de los hermanos Arellano Félix. Su objetivo no tenía relación alguna con la Iglesia. Buscaban eliminar a Guzmán Loera, líder del Cártel de Sinaloa, quien ya sostenía un enfrentamiento abierto con Tijuana. Días antes, los Arellano habían recibido información que indicaba que Guzmán viajaría a Guadalajara. Reportes de inteligencia posteriores señalaron que el capo planeaba reunirse con contactos dentro del aeropuerto para coordinar un nuevo envío de droga hacia el norte. Para Tijuana, aquella información representaba una oportunidad estratégica para eliminar a un rival clave. El operativo fue diseñado por Ramón Arellano Félix, conocido por su carácter agresivo y su inclinación a resolver conflictos mediante la fuerza directa. Varios sicarios fueron enviados a la terminal aérea, armados con rifles de asalto y pistolas automáticas. El plan era claro: identificar el vehículo, abrir fuego de inmediato, no dejar testigos y huir en automóviles previamente preparados. Desde el inicio, la operación estuvo marcada por fallas. La información era incompleta y el margen de reacción mínimo. Cuando los sicarios detectaron un automóvil que coincidía con la descripción recibida, actuaron sin verificar. En cuestión de segundos, el ataque se ejecutó, pero el objetivo no era quien creían. A las 15:45 horas, un automóvil Grand Marquis blanco ingresó al estacionamiento del aeropuerto. En su interior viajaba el cardenal Posadas Ocampo, acompañado por su chofer, Alfonso Hernández Barrón. Ambos se dirigían a recibir a un funcionario de la Iglesia que llegaba a la ciudad ese mismo día. Casi al mismo tiempo, otro vehículo de características muy similares, un Grand Marquis gris, accedió a la misma zona. La coincidencia resultó decisiva. Testigos relataron que en segundos, el lugar se transformó en un escenario de caos. Los sicarios, al identificar el vehículo blanco, asumieron que se trataba de su objetivo. Sin realizar verificación adicional, abrieron fuego de manera inmediata. Más de 50 disparos fueron realizados con armas de alto calibre. El cardenal y su chofer murieron en el acto.
El tiroteo duró apenas unos minutos, pero sus consecuencias se extenderían durante décadas. Las fuerzas de seguridad acordonaron el área y las imágenes del vehículo perforado por las balas, con el cuerpo del cardenal aún en su interior, se difundieron rápidamente por todo el país. El impacto fue inmediato. México quedó paralizado ante la magnitud del crimen. Las autoridades reaccionaron con rapidez y presentaron una explicación inicial. Según la Procuraduría General de la República, el ataque había sido un error trágico. Los sicarios del cártel de Tijuana habrían confundido al cardenal con Guzmán Loera. En un primer momento, esa versión fue aceptada por parte de la opinión pública. Con el paso de los días, las dudas comenzaron a crecer. Familiares del cardenal, representantes de la Iglesia y periodistas cuestionaron abiertamente la explicación oficial. Resultaba difícil aceptar que hombres entrenados, actuando a plena luz del día y dentro de un operativo planificado, no distinguieran entre un líder religioso y un narcotraficante habitualmente rodeado de escoltas armados. Las inconsistencias dieron lugar a nuevas preguntas. ¿Por qué circulaban dos vehículos prácticamente idénticos en el mismo lugar y a la misma hora? ¿Por qué el cuerpo del cardenal presentaba impactos a corta distancia? ¿Cómo se desarrolló exactamente la secuencia del ataque? El caso dejó de verse como un simple error operativo y pasó a convertirse en uno de los episodios más controvertidos de la historia reciente de México. Con el avance de las investigaciones, se perfilaron tres grandes hipótesis. La primera sostenía una confusión real, producto de información deficiente y decisiones precipitadas. La segunda apuntaba a una emboscada planeada, en la que alguien habría proporcionado datos falsos para dirigir el ataque hacia un objetivo equivocado y provocar una reconfiguración del poder criminal. La tercera, la más polémica, planteaba un posible silenciamiento político, sugiriendo que el cardenal podría haber tenido conocimiento de vínculos entre figuras políticas, empresariales y organizaciones criminales. Ninguna de estas líneas logró imponerse de manera definitiva. Testimonios contradictorios, peritajes balísticos inconsistentes y discrepancias en los informes oficiales impidieron cerrar el caso con una verdad aceptada. Algunos documentos señalaron diferencias entre los proyectiles encontrados y las armas atribuidas a los sicarios detenidos. Otros reflejaron vacíos en la reconstrucción de los hechos. El asesinato del cardenal rompió un pacto tácito de silencio que durante años había protegido al narcotráfico de un escrutinio frontal. La reacción internacional fue inmediata. La Santa Sede exigió explicaciones directas al Estado mexicano. La Conferencia del Episcopado Mexicano calificó el crimen como un atentado contra la paz del país. El entonces presidente, Carlos Salinas, de Gortari, anunció una investigación a fondo, en uno de los momentos más delicados de su mandato. Con el paso del tiempo, los expedientes permanecieron abiertos sin una resolución concluyente. El caso Posadas Ocampo transformó la relación entre la Iglesia y el Estado y modificó la percepción pública del narcotráfico. A partir de ese momento, dejó de verse solo como un fenómeno criminal y comenzó a entenderse como un poder paralelo, con capacidad real para alterar la vida política, social y moral del país. Para el mundo del narco, el atentado fue una catástrofe. La exposición mediática, la presión internacional y el endurecimiento de las investigaciones terminaron por destruir el equilibrio que había permitido operar durante años desde la discreción. Desde ese instante, la guerra dejó de ser silenciosa. Consecuencias: guerra abierta y reacomodos. El asesinato del cardenal tuvo un efecto inmediato tanto dentro como fuera de México. La atención internacional obligó al Estado a responder con mayor severidad. La DEA incrementó de forma notable su presencia en territorio mexicano y la cooperación con agencias estadounidenses se intensificó. Las rutas comenzaron a cerrarse.
Los operativos se multiplicaron y el costo de operar aumentó de manera drástica. El narcotráfico ya no podía moverse con la misma libertad que había disfrutado durante años. El cártel de Tijuana quedó señalado públicamente como responsable del atentado, pese a que sus líderes negaron cualquier vínculo directo con la muerte del cardenal. Desde ese momento, los Arellano Félix se convirtieron en objetivo prioritario de una persecución nacional. Reforzaron su estructura interna, endurecieron los controles y eliminaron de forma sistemática a cualquiera que pudiera convertirse en testigo incómodo. Mientras la presión se concentraba sobre Tijuana, Amado Carrillo Fuentes aplicó la estrategia que mejor dominaba: desaparecer del foco público. Redujo al mínimo su exposición y evitó cualquier acción que pudiera atraer atención innecesaria. Informes de inteligencia de la época indican que utilizó el caos generado por la persecución contra sus rivales para fortalecer sus rutas aéreas y ampliar su capacidad operativa, beneficiándose de que la atención del gobierno se dirigía casi por completo hacia Baja California. El expediente del cardenal se transformó en símbolo de impunidad y corrupción, una herida abierta en la memoria colectiva del país. Más allá del escándalo público, el atentado produjo consecuencias profundas dentro del mundo criminal. El frágil equilibrio entre los cárteles se derrumbó. El cártel de Sinaloa, tras la captura de Joaquín Guzmán Loera en ese periodo, inició un proceso de reorganización interna. Tijuana quedó debilitado por la presión constante y la pérdida de aliados estratégicos. En ese escenario, Carrillo emergió como la figura dominante. Su capacidad logística, su red de contactos y su bajo perfil le permitieron expandir su control hasta convertirse en el narcotraficante más buscado de América Latina. La muerte del cardenal no solo cerró un ciclo, abrió una etapa marcada por mayor violencia, menor control y una lucha por el poder mucho más expuesta. Nada volvería a funcionar como antes. Durante los meses siguientes, el miedo se instaló en la vida cotidiana del país. Aeropuertos, calles y templos se llenaron de policías y militares. El narcotráfico dejó de percibirse como un fenómeno distante. Tenía nombres, rostros y consecuencias inmediatas. El atentado de Guadalajara actuó como detonante. A partir de ese momento, el enfrentamiento entre Juárez y Tijuana entró en una fase distinta. Los acuerdos silenciosos dejaron de funcionar y las rutas antes respetadas se transformaron en territorios en disputa. Los sicarios de Tijuana comenzaron a atacar intermediarios, pilotos y operadores financieros vinculados a Juárez. Cada golpe buscaba debilitar la estructura rival sin provocar una confrontación abierta inmediata. La respuesta no se hizo esperar. Desde Juárez se ejecutaron represalias selectivas, secuestros estratégicos y sabotajes logísticos diseñados para afectar el funcionamiento del enemigo. La guerra se desarrollaba en capas: asesinatos discretos, desapariciones y pérdidas económicas que rara vez ocupaban los grandes titulares, pero que alteraban profundamente el equilibrio criminal. Las ciudades fronterizas comenzaron a resentir el conflicto. Tijuana, Ciudad Juárez y Mexicali se transformaron en escenarios de tensión permanente. Calles, bares y viviendas clandestinas se utilizaron como centros de operación. La violencia dejó de ser excepcional y pasó a formar parte del paisaje cotidiano. Con el tiempo, la confrontación dejó de limitarse a los enfrentamientos armados directos. Los ataques se extendieron a familiares, socios y colaboradores. El mensaje era inequívoco: nadie estaba fuera del alcance. La violencia no solo buscaba destruir estructuras operativas, también pretendía quebrar lealtades mediante el miedo. El conflicto comenzó a arrastrar a otras organizaciones. Sinaloa supo leer el momento y aprovechar el desgaste de sus rivales. Intermediarios que antes trabajaban para Tijuana cambiaron de bando, mientras otros buscaron protección bajo Juárez
para asegurar la supervivencia de sus cargamentos. El mapa criminal se volvió inestable. Cada decisión debía calcularse con extremo cuidado, porque un error podía significar la muerte o una pérdida económica irreversible. Los Arellano Félix reforzaron su estrategia basada en el terror. Asesinatos públicos, mensajes intimidatorios y violencia indiscriminada fueron utilizados como instrumentos de control. La exposición no era accidental, sino parte de su método. Juárez, en contraste, intentó mantener un enfoque más reservado, priorizando la eficiencia logística, el control de rutas y la preservación de su red de protección institucional. El Estado respondió con operativos cada vez más intensos, pero con resultados limitados. En muchos casos, la violencia había penetrado las propias instituciones. Policías locales y agentes federales respondían a uno u otro cártel según el tamaño del soborno. Esa infiltración debilitó las investigaciones y permitió que la guerra continuara sin un control efectivo. Desde Estados Unidos, la presión se incrementó. Las rutas aéreas, los cargamentos y los trayectos terrestres comenzaron a ser vigilados con mayor intensidad. Operar se volvió más caro y más arriesgado. Cada avión interceptado, cada carga decomisada y cada piloto detenido representaban pérdidas que tensaban aún más las relaciones entre los cárteles. A pesar de la magnitud del conflicto, gran parte de la guerra se libró lejos de los focos mediáticos. No siempre hubo enfrentamientos espectaculares. La violencia avanzaba en la sombra, a través de desapariciones, sabotajes y ajustes de cuentas que solo quienes estaban dentro del negocio comprendían en toda su dimensión. Para 1994 y 1995, la guerra ya no enfrentaba únicamente a los líderes. Se había extendido a sicarios, escoltas, intermediarios y familiares. Ambos bandos comenzaron a emplear vehículos blindados, armamento automático y sistemas de comunicación más sofisticados. Los enfrentamientos, aunque discretos, se volvieron más frecuentes y letales. Incluso dentro del propio cártel de Juárez surgieron fisuras. Algunos pilotos y operadores, temerosos de convertirse en el próximo objetivo, comenzaron a cuestionar su lealtad. El miedo a morir en una pista clandestina o durante un vuelo sin protección llevó a varios a considerar la traición como un medio de supervivencia. La guerra ya no solo enfrentaba a dos organizaciones, estaba descomponiendo desde dentro a quienes vivían de ella. Amado desde la sombra y su dominio aéreo, la desconfianza dejó de ser una anomalía y se convirtió en la norma. En el cártel de Tijuana, la paranoia se instaló como forma de gobierno interno. Ramón Arellano Félix sometía a sus propios hombres a vigilancia constante, convencido de que las filtraciones podían surgir desde cualquier nivel de la organización. Sospechar se volvió una herramienta de supervivencia. La lealtad dejó de darse por sentada, y cualquier error, real o percibido, podía tener consecuencias fatales. Las repercusiones del conflicto trascendieron el mundo criminal. A nivel institucional, el gobierno federal y los gobiernos estatales comenzaron a ser percibidos como incapaces de contener la violencia. La confianza ciudadana en la justicia y en las fuerzas de seguridad se erosionó con rapidez. La sensación de abandono se extendió, especialmente en las zonas fronterizas, donde la presencia del Estado parecía superada por el poder de las organizaciones criminales. La prensa mexicana también atravesó un punto de inflexión. Medios que durante años habían tratado el narcotráfico con cautela o silencio, comenzaron a cubrir los hechos de forma más abierta. El atentado en Guadalajara, las ejecuciones selectivas y la confrontación directa entre Juárez y Tijuana expusieron una realidad imposible de ocultar. El narcotráfico ya no era un fenómeno marginal, sino un poder paralelo capaz de desafiar al Estado. Carrillo fortalecía una estructura diseñada para resistir la presión constante. Durante ese periodo,
Reforzó vínculos con organizaciones colombianas, en especial con el Cártel de Cali, asegurando un flujo constante de cocaína. La expansión de su red incluyó vuelos directos desde Colombia, acuerdos en Centroamérica y una compleja infraestructura financiera para mover y blanquear dinero. Esta combinación de logística, discreción y contactos de alto nivel lo convirtió en el operador criminal más sofisticado de su tiempo. Quienes lo conocieron y los informes de inteligencia coinciden en un rasgo central. Carrillo era meticuloso y extremadamente prudente. No subestimaba a sus adversarios ni recurría a la violencia sin cálculo previo. Comprendía que un solo error podía costarle la vida y que la confrontación directa rara vez ofrecía beneficios reales. Su organización llegó a mover cientos de toneladas de cocaína al año, generando ingresos multimillonarios que sostenían redes de soborno, seguridad propia y lealtades internas. La clave de su permanencia fue la baja exposición. Mientras otros líderes caían por exceso de visibilidad, Carrillo consolidaba un imperio que parecía inaccesible desde la sombra. Aunque evitaba el enfrentamiento directo, no ignoraba el conflicto. Mantenía informantes dentro de Tijuana y de Sinaloa para anticipar movimientos, proteger a sus pilotos y resguardar cargamentos. Al mismo tiempo, los choques entre sus rivales abrían espacios que su organización ocupaba con rapidez, ampliando su control sobre rutas antes ajenas. En la práctica, Carrillo permitió que la guerra desgastara a sus adversarios mientras él reforzaba su propia posición. Sin involucrarse de manera directa, logró imponerse como actor dominante, reduciendo riesgos y evitando una confrontación frontal que pudiera destruir lo que había construido. Ese distanciamiento tuvo un efecto decisivo. El Cártel de Juárez se consolidó como una organización eficiente y altamente profesionalizada. La experiencia demostró que la planificación y el control estratégico podían resultar más efectivos que la violencia constante. Ese modelo preparó el camino para el ascenso definitivo de Carrillo como el narcotraficante más poderoso de América Latina antes de su muerte en 1997. A mediados de los años 90, su poder alcanzó dimensiones difíciles de imaginar. Controlaba una red aérea internacional que conectaba Sudamérica, México y Estados Unidos con miles de millones de dólares bajo su supervisión. Sin embargo, incluso las estructuras más sólidas tienen puntos vulnerables. Hacia finales de 1996 y comienzos de 1997, Carrillo comenzó a buscar tratamientos médicos fuera de lo común. La versión oficial señala que pretendía modificar su apariencia física, una decisión extrema que reflejaba tanto su obsesión por el anonimato como el temor permanente a ser identificado. La intervención, realizada en un hospital privado de la Ciudad de México, implicaba una cirugía de alto riesgo. Según informes médicos posteriores, durante el procedimiento se produjeron complicaciones graves relacionadas con la anestesia y la respiración. Aquel momento marcaría el principio del fin del hombre que había dominado los cielos, la muerte de Amado y el vacío de poder. El 20 de julio de 1997, Amado Carrillo Fuentes falleció dentro de un quirófano en la Ciudad de México. La noticia se propagó con rapidez y provocó un impacto inmediato tanto en su organización como entre sus enemigos. La forma en que ocurrió su muerte, rodeada de versiones contradictorias, convirtió aquel día en uno de los episodios más enigmáticos del narcotráfico mexicano. Las circunstancias de la cirugía, la identidad de los médicos involucrados, la presencia de familiares y las inconsistencias en los informes oficiales alimentaron durante años distintas teorías. Para algunos, se trató de un procedimiento fallido, consecuencia de un riesgo médico extremo. Para otros, el desenlace pudo haber sido provocado de manera deliberada, ya fuera por rivales, por traiciones internas o incluso por sectores corruptos interesados en su desaparición.
Ninguna de esas hipótesis logró confirmarse de forma definitiva. Lo indiscutible fue el vacío que dejó su muerte. Sin Carrillo al frente, el cártel de Juárez entró en una etapa crítica. Aunque la organización contaba con una estructura sólida y bien financiada, la ausencia de su líder provocó desajustes inmediatos en la toma de decisiones y en la coordinación de las rutas internacionales. Sus principales lugartenientes tuvieron que asumir responsabilidades con rapidez, y pronto surgieron disputas internas por el control de cargamentos, logística y contactos políticos. Los rivales no tardaron en reaccionar. En especial, los Arellano Félix aprovecharon el momento para reorganizarse e intentar recuperar espacios perdidos durante el ascenso de Carrillo. El conflicto no terminó con su muerte, simplemente adoptó nuevas formas. A pesar de la desaparición de su fundador, el entramado que había construido no se desmoronó de inmediato. Juárez continuó operando rutas aéreas, mantuvo conexiones internacionales y conservó estructuras financieras capaces de mover cargamentos valorados en miles de millones de dólares. El alcance económico de su legado fue excepcional. Una flota aérea sin precedentes, una red de protección institucional y una influencia política que pocos jefes criminales habían alcanzado. Sin embargo, sin un mando centralizado y con la misma capacidad estratégica, la organización comenzó a fragmentarse. Surgieron nuevos liderazgos, pero ninguno logró imponer la disciplina, la visión, ni el control que Carrillo había mantenido durante años. El aparato seguía funcionando, pero ya no lo hacía con la misma precisión. Su fallecimiento también alteró el mapa criminal del país. Otros grupos, en particular el Cártel de Sinaloa, iniciaron una expansión hacia territorios que antes se encontraban bajo control de Juárez. La violencia aumentó, impulsada por disputas internas y ataques externos. Las estrategias cambiaron. Muchos intentaron replicar el modelo de discreción y logística de Carrillo, pero sin la capacidad de sostenerlo de manera estable. Desde una perspectiva histórica, su muerte marcó el cierre de una etapa caracterizada por liderazgos capaces de mover enormes volúmenes de droga con bajo perfil y control centralizado. El narcotráfico mexicano entró en un periodo más fragmentado, más expuesto y con mayor intervención directa del Estado mexicano y de Estados Unidos. Con el paso del tiempo, el nombre de Amado Carrillo Fuentes se convirtió en leyenda. Apodado por los medios como el Señor de los Cielos, su figura fue objeto de análisis, libros, reportajes y producciones audiovisuales. Su obsesión por el anonimato, su dominio logístico y su forma de ejercer el poder lo diferenciaron de otros jefes criminales de su tiempo, la huella que no desaparece. La trayectoria de Amado Carrillo Fuentes no puede entenderse únicamente como la biografía de un jefe criminal, ni como la crónica de una sola organización. Es el reflejo de un país enfrentado a un fenómeno que transformó de manera profunda su estructura social, política y moral. Desde sus inicios en Ciudad Juárez hasta su consolidación como el llamado Señor de los Cielos, Carrillo demostró que el poder, cuando se apoya en el cálculo estratégico, la discreción y el dominio logístico, puede imponerse incluso a la violencia más brutal. Pero también dejó al descubierto los límites de ese poder. La desaparición de un solo individuo, ya fuera por un fallo médico o por una decisión extrema, bastó para desestabilizar un entramado que parecía sólido. El vacío resultante fue ocupado por el desorden y por una violencia que se expandió con rapidez. La historia de Carrillo y del conflicto entre Juárez y Tijuana confirma que el poder criminal siempre tiene un costo que va más allá del dinero y la notoriedad. La violencia deja huellas profundas. Aunque Carrillo evitó en gran medida los enfrentamientos directos, la guerra entre organizaciones provocó miles de víctimas, daños colaterales y consecuencias sociales que aún se perciben en muchas zonas fronterizas. El control de rutas y la eficiencia operativa no garantizan permanencia.
Por más que Carrillo dominara flotas aéreas, contactos políticos y redes de soborno, su estructura dependía en gran medida de su liderazgo. Al faltar, surgió un vacío que fue llenado por disputas internas y ataques externos. La discreción puede resultar tan eficaz como la fuerza, pero tampoco ofrece inmunidad. El impacto de aquellos años trascendió el ámbito del narcotráfico. La muerte del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo evidenció que la violencia podía alcanzar símbolos centrales de la vida pública y espiritual. El enfrentamiento entre Juárez y Tijuana dejó al descubierto la infiltración del crimen organizado en instituciones locales y federales. Las ciudades fronterizas quedaron marcadas por ejecuciones, desapariciones y una sensación persistente de impunidad que todavía forma parte de su realidad cotidiana. Más de 2 décadas después, el nombre de Carrillo continúa asociado a poder, método y misterio. Su organización influyó de manera decisiva en la profesionalización del narcotráfico, transporte aéreo, rutas internacionales, esquemas financieros complejos y redes de protección institucional. Sin embargo, su desenlace también funciona como advertencia. Ninguna posición es definitiva. Los errores, los imprevistos y las decisiones extremas pueden derrumbar incluso a quienes parecen tenerlo todo bajo control. La historia de Carrillo se entrelaza con la de México en los años 90, un país en transformación, atravesado por violencia, corrupción y desigualdad. Cada vuelo, cada cargamento y cada soborno tuvieron consecuencias reales. Familias fracturadas, jóvenes atrapados en circuitos de violencia, instituciones debilitadas y comunidades sometidas al miedo. El legado es doble. Por un lado, muestra la eficacia de la estrategia criminal basada en la logística y la planeación. Por otro, revela el daño profundo que ese poder inflige a toda la sociedad. Las historias de los cárteles no son relatos épicos, son advertencias. Testimonios de lo que ocurre cuando el crimen organizado encuentra espacios sin control y se instala en las grietas de un sistema debilitado. Carrillo murió hace más de 20 años, pero su rastro persiste en la memoria colectiva y en la configuración del narcotráfico moderno. En la frontera norte, los cielos dejaron de pertenecer a la ley mucho antes de su caída, y aunque los hombres desaparecen, la enseñanza permanece. Si este documental te resultó de interés, suscríbete al canal y comparte el contenido. Tu apoyo permite seguir produciendo investigaciones de largo formato como esta. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio.